casa. Les recordamos también que la próxima semana tenemos nuestro encuentro de avalúos, nuestro encuentro nacional de avalúos, organizado por la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y por la Federación Colombiana de Lonjas, Pedilonjas. Los invitamos a todos para que conozcan la programación. Tenemos una charla todos los días, conozcan también las tarifas de inscripción a este evento y por favor también entonces puedan compartir con sus colegas la programación por si de pronto tenemos más interesados. Hoy tenemos una charla muy importante, hace referencia muy al sector de avalúos. El nombre es Precisiones en la estimación de la tasa de descuento para la valoración de activos inmobiliarios y nos acompaña David Alzate Yepes. A David le damos muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Esperamos que todos ustedes también disfruten de esta hora con David y finalmente puedan dejar sus preguntas, como siempre les hemos contado, en el botón de Q y A. Ahí van a estar ustedes, por favor, con las preguntas y finalizando vamos a ayudarle a David leyéndolas para que pueda dar respuesta. Nuevamente les recordamos, la próxima semana nuestro segundo encuentro virtual, lo hicimos ya para vendedores, esta vez el turno es para los evaluadores y lo haremos también desde la comodidad de sus casas. No tienen que preocuparse qué ponerse, no tienen que preocuparse qué transporte coger, sino simplemente hacer un cafecito todas las mañanas, sentarse muy cómodos y disfrutar de unas excelentes conferencias que hemos preparado para todos ustedes, una conferencia diaria como les contaba y tenemos unos conferencistas internacionales muy importantes con temas que sabemos que para ustedes van a ser de mucha utilidad. Entonces, inscríbase y como les decía al principio, compartan también la información para que tengamos cada vez más personas en este encuentro la próxima semana. También quería recordarles, mañana no teníamos programación, pero hay una conferencia muy importante que nos han estado preguntando por todos los medios y encontramos una conferencista que va a compartir con nosotros y el tema será subsidio para nóminas durante el COVID-19. Será a las 8 de la mañana. Vamos a enviarles ahorita también al WhatsApp y al correo electrónico la invitación para que nos acompañen mañana, 8 de la mañana, no se la pierdan. Recuerden, es subsidio para nóminas durante el COVID-19. Como les decía, han estado preguntando bastante por ella, entonces aprovechen, es para todos los sectores que agrupamos, entonces ahí tienen también otra invitación más para que a través de las pantallas nos volvamos a encontrar. David, nuevamente muchísimas gracias y bienvenido. Muchísimas gracias, Sandra y Juliana. Igual a la Lonja por facilitarnos este espacio para compartir algunas reflexiones. Inicialmente, un saludo a todos los asistentes virtuales. Es un placer, entonces, compartir esta horita con algunos temas que aspiro sean de todo el interés y sobre todo de mucha aplicación para el ejercicio de su actividad profesional. El tema es precisiones en la estimación de la tasa de descuento para la valoración de activos inmobiliarios. Es tal vez el tema central en la evaluación financiera de proyectos de inversión, independiente de si el activo de esa inversión es un inmueble o no, pero es aplicable 100% a los inmuebles. Entonces, la agenda de hoy va a centrarse básicamente en tres temas: los inmuebles como activos de inversión, la tasa de descuento o rentabilidad esperada, que es el tema central, y el impacto del momento actual en el valor de los activos inmobiliarios. Iniciamos entonces hablando de inversión. Entonces, cualquier instrumento de inversión básicamente se puede ubicar en cualquiera de estos dos enfoques. Si lo que tengo es un capital hoy para colocarlo a rentar o a producir y voy entonces a esperar rendimientos o beneficios futuros, estaría entonces utilizando un enfoque de capitalización. Pero si lo que hoy estoy mirando es
un instrumento que me permita obtener a futuro rendimientos, beneficios o rentas, ese conjunto de flujos futuros representados en esas rentas o beneficios puede perfectamente estimarse a qué capital financiero correspondería el día de hoy. Y eso es, en última instancia, lo que se hace cuando se pretende tasar o estimar el monto de una inversión a partir del potencial de beneficios futuros que pueda generar ese activo o ese conjunto de activos. En el caso de un inmueble, realmente eso es lo que pasa. Y ya es conocido. Un inmueble no es más para el inversionista que una serie de rentas y beneficios futuros. Cuando alguien invierte en inmuebles, no invierte en ladrillos. Básicamente lo que compra es una serie de flujos futuros. Este es el concepto. Por eso los inmuebles hoy se analizan desde la perspectiva de inversión. En última instancia, un inmueble es esto. Es un conjunto de rentas o beneficios que obviamente, como son activos de larga duración, no podemos intentar estimar a 20, 30 o más años cuáles pueden ser los más probables resultados. Pero como lo vamos a ver a continuación, estimar en un periodo de tiempo de 10, 15 o 20 años es un periodo suficiente para que esos flujos o esos beneficios esperados representen un alto porcentaje del valor actual de ese bien. Por eso hoy la capitalización de flujos futuros es un enfoque que viene ganando cada vez mayor reconocimiento, aceptación y aplicabilidad. ¿Y por qué? Porque en última instancia, esta capitalización de flujos futuros, mediante una tasa de descuento, lo que va a hacer es a estimar a cuánto equivale en pesos de hoy todos esos beneficios que se proyectan en el futuro. Para entrar a analizar muy bien lo que es la tasa de descuento, la trascendencia y algunos elementos que nos permitan estimarla con bastante razonabilidad, es importante que tengamos en cuenta cuáles son los factores determinantes en una inversión. Básicamente riesgo, entendido el riesgo en la inversión como la mayor o menor probabilidad de pérdida de los rendimientos y en ocasiones comprometiendo el capital invertido. Rentabilidad, entendido como la relación que hay entre el beneficio que se obtiene respecto del monto de la inversión que se hace. Y un concepto importante, el tema de liquidez. Liquidez entendida como el grado de comercialización o convertibilidad en dinero. Todos quisiéramos como inversionistas tener una inversión o un vehículo de inversión de bajo riesgo o moderado, alta rentabilidad y gran liquidez. No es fácil encontrar alternativas de inversión que cumplan las tres. Básicamente los distintos instrumentos van a tener una mezcla de cada uno de estos tres factores principales. Una pregunta clave es: ¿cuánto pagaría usted por un activo que genera una renta mensual de 5 millones de pesos? Esta pregunta aparentemente tan clara y tan precisa, quizás la respuesta no sea tan simple. ¿Por qué? Porque para poder responderlo necesitaríamos saber qué tipo de activo es, cuál es el nivel de riesgo de esa inversión, cuál es su grado de liquidez o de convertibilidad en dinero, qué gestión se requiere. ¿Es realmente una gestión pasiva de esa inversión o es
realmente una inversión que requiere una gestión muy activa. También, ¿cuál es su potencial de valorización? ¿Cuáles son las alternativas disponibles en el mercado? Porque en una economía, el dinero de los agentes en ese mercado compiten por las distintas opciones que el mercado ofrece. También el nivel de tributación es un aspecto importante. Entonces, para responder esta pregunta, se requiere entonces considerar estos factores. Y si hablamos entonces de un inmueble como activo que genere esa renta, tendríamos que considerar su tipología. No es lo mismo una vivienda que un inmueble comercial. Obviamente la localización es clave, el tema de especificaciones constructivas, la etapa de desarrollo del sector, el nivel de oferta y demanda, ciclo económico, niveles de inversión, disponibilidad de crédito para financiar, tasas de interés y normativa tributaria. Son entonces algunos de los factores que hay que considerar para estimar cuál es el valor de ese activo. Y la tasa de descuento o tasa de rentabilidad esperada o exigida tendrá en consideración algunos de estos elementos. Entonces, en síntesis, los factores determinantes en el valor de un activo son dos: los flujos disponibles que se proyectan en ese horizonte de tiempo y la tasa de rentabilidad estimada al evaluar esa inversión, y que obviamente depende mucho de esa percepción de oportunidad y también la postura que el inversionista tenga frente al riesgo. ¿Qué tanta volatilidad o variabilidad en los resultados puede esperar? Hoy es clave que en el enfoque de valor económico, este es el concepto que hoy prima, y es que el valor de un activo se fundamenta en la apreciación actual de beneficios futuros. ¿Por qué resaltamos el término apreciación? Porque al ser humano no le es dable estimar con total certeza el futuro, pero sus decisiones sí las toma con base en la percepción que tiene hoy de los beneficios futuros. Y por eso es tan importante la información de que se disponga en el momento de tomar la decisión. Y en esencia, las inversiones, independiente del activo que se trate, son en esencia un juego de anticipación, porque para el inversionista, esos flujos futuros y esa tasa de rentabilidad que estima van a ser los dos determinantes en su decisión de inversión. Y aunque no es dable para el ser humano anticipar con total certeza el futuro, sí hay ciertas evidencias, ciertos hechos y ciertos elementos que sirven de apoyo para los análisis y para las decisiones. Pero siempre habrá, obviamente, un margen de error frente a las expectativas que se tengan. El enfoque de renta permite comprobar el valor fundamental de un activo y compararlo con el valor de mercado. Esto es bien importante porque hoy el método o enfoque de renta o de beneficios futuros nos permite validar si esa expectativa del mercado está realmente bien fundamentada. Y es bajo este enfoque como podremos saber si ese valor, si ese pedido por ese activo o ese proyecto realmente tiene fundamento. Si hablamos de un inmueble tendrá hoy un pasado cuya información será básicamente de carácter histórico. Puede haber un valor para un terreno, más unos costos de urbanismo, más unos costos totales de construcción, más un margen de utilidad para el desarrollador. Pero realmente
una inversión y un activo no vale por lo que fue. El pasado no es determinante en el valor actual. Lo que le da valor a un activo es el futuro, entendido el futuro como qué, como esa corriente de beneficios, rentas o ingresos futuros, aquí representados en barras verticales negras. Pero también en el caso de un inmueble, la potencial valorización que vaya registrando a lo largo del tiempo, en barras grises. Y algo importante, que lo vamos a retomar al final, cuando hablemos de el impacto de la situación hoy de COVID-19 en la economía y su efecto en los activos inmobiliarios. Es el efecto que tiene las rentas muy próximas a la fecha de evaluación y que va decreciendo a medida que pasan los años. Y por eso es que el impacto que puede tener un ingreso o una renta de un activo, de un inmueble, dentro de 25 o 30 años, puede ser marginal respecto de los primeros años de la evaluación. Y esto se trae a valor presente, estos flujos futuros, con una tasa de descuento que vamos a mirar y que es nuestro tema central. Una precisión importante es la siguiente. Debemos diferenciar bien de lo que es la rentabilidad de un activo versus la rentabilidad de una inversión con un activo que puede ser un inmueble. Un local de 20 metros se adquiere en 400 de contado 40% y el saldo restante del 5% anual. Nada muy alejado de lo que ha sido tradicional y no se reconoce. ¿Cuál es la rentabilidad bruta anual que genera el inmueble? Que genera el inmueble. Pues serán entonces esa rentabilidad bruta o beneficio va a ser los 3.200.000 mensuales por los 12 meses más la valorización del 5% anual respecto del valor inicial del inmueble. En este caso, la rentabilidad bruta sería de 13.53% para el ejemplo. Pero, ¿qué sucede si hablamos de la rentabilidad que genera la inversión? Si hablamos de la rentabilidad que genera la inversión y dado que este activo se adquiere con una porción de deuda, entonces la respuesta es bien distinta y el análisis es completamente distinto. Porque acá, entonces, ya la inversión que realiza la persona, el comprador, es del 40% del valor del local, es decir, 180 millones de pesos. Él va a recibir el mismo monto en cánones y va a tener la misma valorización, pero dentro del beneficio final habrá que restarle lo correspondiente a intereses o rendimientos financieros de ese 60% de deuda. Pero cuando hacemos el cálculo, obtenemos que la rentabilidad de la inversión es 18.83%. Esto es muy importante tenerlo claro y distinguir entre rentabilidad de un activo y la rentabilidad de una inversión donde ese activo está vinculado. ¿Y por qué aquí la rentabilidad que genera la inversión es más alta? Porque la rentabilidad bruta que genera el activo es superior al costo de la deuda. Por eso entonces se logra una rentabilidad superior del 18.83%. Esto es lo que técnicamente en el argot financiero se conoce como
efecto del apalancamiento. Entonces, necesitamos clarificar algunas cosas. Un activo genera una rentabilidad independiente del modo en que el activo es financiado. Pero la rentabilidad de una inversión inmobiliaria sí puede variar en función del esquema y el porcentaje de financiamiento definido. La tasa de descuento a estimar debe considerar si se está frente a la valoración de un activo o de una inversión con un inmueble como activo subyacente. Esto debe quedar completamente claro para abordar el análisis de manera correcta y tomar los parámetros y criterios adecuados. Entonces, ya tenemos por lo menos en cuenta y hemos hablado algo de los flujos futuros, esas rentas, esos cánones o esos beneficios. Pero el factor clave dentro de una inversión es la tasa de descuento. Y la tasa de descuento es esa tasa de rentabilidad que se espera o se exige para abordar ese proyecto. Y existen algunas metodologías o enfoques para estimarla. Y dicho sea de paso, la tasa de descuento es tal vez el factor dentro de la evaluación financiera que le imprime mayor sensibilidad a los resultados. Ligeras variaciones en la tasa de descuento derivan en variaciones importantes en el valor del activo. Los enfoques más conocidos son las tasas o rendimientos observados, es decir, las tasas que el mercado nos muestra, conocido, dijéramos, en el argot anglo como el cap rate o tasa de capitalización. También está el modelo de valoración de activos de capital, CAPM, Capital Assets Pricing Model, el costo promedio ponderado de capital, WACC, la tasa interna de rendimiento, TIR, etc. Y hay otras, de pronto un poco menos elaboradas, no por ello menos válidas, que nos permiten estimar la tasa de descuento. Porque, como lo dijimos ahora, al final, una negociación se traduce en última instancia en un juego de tasas de rentabilidad. Entonces, este es el punto central. Entonces, para valorar un activo, en este caso un inmueble, se aplica como tasa de descuento el cap rate o las tasas observadas en el mercado. Perfectamente válido. El CAPM y hay un enfoque de primas apiladas. Vamos a desarrollar un poco el tema a continuación. Y en la evaluación financiera de una inversión con un activo inmobiliario de por medio, ya podemos hablar perfectamente de WACC o de costo promedio ponderado de capital en su traducción al español, o tasa interna de rendimiento, para no citar sino dos. Vamos entonces a centrarnos en la tasa de descuento o de rentabilidad esperada. La tasa de descuento es la tasa utilizada para descontar la corriente de flujos de efectivo de una inversión con el fin de estimar su valor presente. Como son flujos que van a llegar en distintos momentos en el tiempo, pues no podemos sumarlos, tendríamos que colocarlos bajo un mismo parámetro y esa es la función del valor presente. Entonces, de esa manera podemos estimar cuál es el valor equivalente de todos esos flujos futuros a hoy. Y esta tasa de descuento representa la tasa de rendimiento requerida por un inversor para comprometer un capital en una inversión inmobiliaria. Aquí debemos distinguir tres cosas: la rentabilidad observada, la rentabilidad requerida o exigida y la rentabilidad real. En este punto, entonces, debemos decir, es muy común
encontrar que una oficina en una zona de la ciudad, una oficina de características comerciales, 30, 40 metros, 5 años de construida, etcétera, puedo entonces generar una rentabilidad alrededor del 0.55, 0.6% mensual como tasa bruta. Y esto el mercado nos lo está mostrando, porque al final el mercado no es más que la sumatoria de las decisiones de las distintas personas o agentes que intervienen en él. Y por un principio económico, que es el principio de sustitución, nadie pagaría más por un bien o un servicio que lo que vale un bien o servicio de características similares o equivalentes en el mercado. Por eso tienden a homogenizarse y tienden a parecerse las tasas de rentabilidad en el mercado. Entonces, rentabilidades observadas son una cosa, pero como la percepción de riesgo y la mayor aversión o propensión al riesgo es una actitud personal, hay agentes en el mercado, hay personas, hay empresas que requieren o exigen, entre comillas, un determinado nivel de rentabilidad para una inversión. Esa es la requerida y en el ejercicio de evaluación financiera de ese proyecto de inversión, esa es la tasa que va a considerar. Entonces, en el mercado puede observarse una, pero quizás puede esta persona, dentro de esa forma intuitiva de percibir la realidad en el mercado, exigir una tasa que puede variar ligeramente hacia arriba y hacia abajo. Y esa es la que serviría para determinar entonces, en este caso, el monto de esa inversión. Y aquí es claro, por eso es tan difícil hablar de una tasa única aún para una misma tipología del inmueble. Porque al final un mercado se compone de decisiones individuales que en su conjunto van a representar ciertos parámetros con los que el mercado se rige, pero hay variabilidad y hay franjas en esos valores. Y la otra es la rentabilidad real. Rentabilidad real es cuando ya ha pasado el tiempo, ya puede uno entonces evaluar cuál fue el resultado real de esa inversión. Definiendo una tasa de descuento. Entonces, la tasa de descuento va a considerar dos elementos. Uno, rendimientos probables de alternativas de inversión disponibles en el mercado. Y los factores de riesgo asociados a condiciones económicas, condiciones del mercado inmobiliario y la condición específica de la propiedad. ¿Y por qué? Lo decíamos hace un rato. El dinero de los individuos en la economía se va a orientar hacia las alternativas que representen la mejor mezcla en términos de expectativas de rentabilidad y expectativas de riesgo. Y aquí entonces, este diagrama quizás es bastante conocido. Tenemos un perfil conservador para un inversionista, un perfil moderado y un perfil agresivo. Y aquí están los distintos instrumentos de inversión. Aquí, hacia la parte derecha, mayores riesgos y mayores expectativas de rentabilidad. Esa frase que se ha acuñado de que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, hay que leerla de pronto de una manera distinta. Más bien es a mayor expectativa de riesgo, mayor expectativa de rentabilidad. Porque estos son simplemente expectativas del desempeño de un instrumento de inversión en el futuro. Y aquí tenemos entonces las distintas opciones que en Colombia podemos tener para los inversionistas según su perfil. ¿Y dónde están los inmuebles? ¿Dónde encajan? Generalmente los inmuebles están encajando dentro de el riesgo medio
y una rentabilidad media. Obviamente no podemos hablar de un mercado inmobiliario, sino de submercados, y las distintas tipologías se comportan de manera distinta y sobre todo dependiendo de la época. En este momento estamos asistiendo a una realidad que nos está mostrando que inmuebles comerciales, vamos a mirar eso más adelante, pueden sufrir las mayores correcciones al margen de los inmuebles residenciales, que tienen quizás un comportamiento más estable. La tasa de descuento o tasa de rentabilidad esperada o exigida, básicamente lo que trata es de remunerar tres cosas que hace un inversionista. Inflación, que es la pérdida de capacidad del dinero en razón al crecimiento sostenido y generalizado de precios en una economía. El riesgo asumido, es decir, la posibilidad de pérdidas, y la renuncia a la disponibilidad del dinero, el concepto de liquidez. La tasa de descuento intenta remunerar esto. La tasa de rentabilidad inmobiliaria toca obviamente con el concepto de riesgo. Y aquí entonces la calidad del arrendatario, los incrementos que están pactados en el contrato y la calidad del propietario, al igual que la ubicación del inmueble, entre otros, son factores decisivos en la tasa de rentabilidad, porque constituyen un nivel de riesgo propio de la inversión. Y recordemos algo. Un inmueble, la inversión en un inmueble representa una inversión no diversificada. Distinto a cuando alguien conforma un portafolio de inversión con distintos activos no correlacionados o con comportamientos muy distintos. En el caso de un inmueble, si usted es propietario único, usted tendrá en él una inversión no diversificada. Entonces, las tasas de descuento tienen mucho que ver con la tasa de capitalización o cap rate, y se hace una distinción entre esa tasa de capitalización de entrada, es decir, voy a adquirir un inmueble hoy, y cuál es la renta respecto al valor del inmueble. En términos simples, ese es el cap rate de entrada. Asimismo, entonces, cuando se analiza una inversión inmobiliaria, tenemos entonces también una tasa de capitalización de salida al final del horizonte de proyección. Y este es precisamente esa tasa que se considera al final de la evaluación y que generalmente puede estar ligeramente por encima de la tasa de entrada, toda vez que el inmueble ya puede acusar obsolescencia física, funcional, de mercado, etc. Hasta ahí tendríamos entonces una forma de estimar la tasa de capitalización a través del mercado, a través de el cap rate o tasas de capitalización que muestran los inmuebles en un mercado. Vamos a mirar otra forma de estimar la tasa de capitalización de una manera ya no deduciéndola del mercado, sino por medio de inferencia. Entonces, esto que es conocido como el CAPM, Capital Assets Pricing Model, es un modelo de valoración de activos de capital. ¿Y para qué se utiliza? Para estimar la rentabilidad adecuada. ¿Por qué? Todos queremos la máxima rentabilidad, pero el mercado no nos va a premiar de manera injustificada en una inversión. Entonces, el CAPM es bastante utilizado para estimar cuál debería ser la remuneración o retorno adecuado de un inversionista. ¿En función de qué? Del riesgo propio del activo y las condiciones del mercado. Esta es la fórmula tradicional de estimar la rentabilidad inmobiliaria para un activo, en este caso un inmueble, y se fundamenta en
una rentabilidad libre de riesgo. ¿Qué significa eso? Como lo decíamos ahora, cualquier inversionista siempre tiene este postulado. A mayor riesgo asumido, mayor expectativa o demanda de rentabilidad. Entonces, se toma como base la rentabilidad libre de riesgo, que ha sido tradicional asimilarla a la emisión de deuda de los estados. En el caso colombiano, son los títulos de tesorería TES, emitidos por el gobierno, administrados por el Banco de la República. Y en el contexto internacional, la inversión libre de riesgo son los bonos del Tesoro americano. Entonces, en el caso de un inmueble que representa una inversión de mayor riesgo, lo vamos a ver enseguida los tipos de riesgo de un inmueble, quizás de pronto nos vamos a sorprender con algunas cosas. Es un inmueble representa una inversión de mayor riesgo que un bono de deuda del Estado. Entonces, debe tener como rentabilidad mínima la tasa libre de riesgo, ¿sí? Y tenemos un coeficiente que es el beta, que significa la correlación que hay entre la rentabilidad del mercado respecto a la rentabilidad del activo. Hay activos que tienen un comportamiento bastante similar al conjunto de la economía, al mercado, y otros que son bastante más dinámicos. La línea azul me muestra un activo, si esto es rentabilidad del mercado y esto es rentabilidad del activo, a variaciones grandes del mercado, este activo de color azul, este activo va a tener una menor variación, mientras el amarillo, frente a una variación del mercado, la variación en los rendimientos del activo es mucho mayor. Estos son activos más agresivos. El concepto del beta de un activo hace referencia a cuál es la relación que existe entre la rentabilidad normal de ese activo respecto a la rentabilidad del mercado. Y el beta se calcula como la covarianza entre la rentabilidad del activo respecto a la rentabilidad del mercado sobre la varianza de la rentabilidad del mercado. Y también se puede hallar por regresión. Entonces, tomemos aquí. Discúlpenme, aquí tengo un error. Esto no es un menos, sino un más. Ofrezco disculpas por el error. Este es un más. Entonces, el beta es esa correlación que hay del activo respecto al mercado, que se multiplica por el rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo. ¿Y qué es el rendimiento del mercado? Considerado el mercado como el conjunto de sectores de una economía, representado de manera bastante imperfecta y sobre todo en Colombia por el mercado accionario, el mercado bursátil. Aquí en Colombia es la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, la rentabilidad que da el mercado accionario menos la tasa libre de riesgo podría asimilarse a la prima de riesgo del mercado. Es decir, ¿cuál es ese beneficio adicional que obtiene un inversionista por no invertir en un instrumento libre de riesgo, sino invertirlo en un instrumento de renta variable? Aquí tenemos entonces, para el caso del mercado americano, la rentabilidad de los bonos del tesoro como la tasa libre de riesgo, ¿sí? Versus las acciones representadas en el índice Standard & Poor's 500. Aquí podemos ver, desde el año 1928 al 2019 han tenido el Standard & Poor's un rendimiento del 11.57%. ¿Sí? Y en promedio aritmético y en promedio geométrico, 9.71. Y aquí están entonces los bonos del tesoro, 5.16. La diferencia entre los dos es precisamente la prima
de riesgo de mercado. 11.57 menos 5 me da 6.45. Y aquí promedios geométricos que nos da de pronto una mejor visión de la realidad. Me da 4.83. Esta sería la prima de riesgo de mercado. Vamos a mirar entonces, si hablamos de que un inmueble es una inversión bastante más riesgosa que un título de renta fija de deuda del Estado, vamos a mirar entonces que un inmueble tiene riesgo físico, deterioro, un riesgo legal, hoy un tema al que hay que ponerle mucho cuidado, riesgo económico, vacancia. Estamos asistiendo precisamente al comienzo de un proceso seguramente donde muchos inmuebles van a tener esta condición, dado precisamente la característica de rigidez de la oferta del mercado inmobiliario. Riesgo normativo, riesgo de mercado, riesgo fiscal, riesgo financiero y riesgo de gestión. Los inmuebles, aunque entre comillas han sido considerados una inversión libre de riesgo, cada día son inversiones que requieren mayor juicio en el análisis, porque realmente tienen riesgos y no despreciables algunos. Riesgo país. El riesgo país hace referencia a la prima adicional en rendimiento que debe ofrecer el Estado colombiano por unos títulos de deuda nominados en dólares frente a una emisión de deuda hecha por el mercado americano. La diferencia entre la tasa que reconocen la deuda colombiana respecto a la americana es lo que se conoce como prima de riesgo país, y que para el caso colombiano el día de ayer, 13 de mayo, estaba en 362 puntos básicos, es decir, 3.62% más de rendimiento que el rendimiento que ofrecen los bonos. Este es un parámetro importante que lo vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a mirar cómo se calcularía la tasa de rentabilidad por CAPM con una data americana, data de los Estados Unidos, para un proyecto inmobiliario. Coloquemos en contexto, un inversionista internacional, hablemos que esté en los Estados Unidos y desea invertir en Colombia, ¿cuál sería la tasa de rentabilidad para un proyecto inmobiliario que exigiría? Entonces, si él invierte en los Estados Unidos, puede obtener en promedio una rentabilidad de 4.88%. Aquí hay que hacer una claridad. Actualmente, dadas las condiciones de turbulencia y de incertidumbre, el rendimiento es bastante menos, derivado en parte por decisiones del gobierno americano y de la Fed respecto a la forma como debe dinamizar la economía, y bajando las tasas de interés, obviamente se abarata el crédito y se induce el consumo, y es precisamente ese el enfoque. Pero este trabajo lo tenemos hasta febrero, este ejercicio, antes precisamente de toda esta situación y toda esta turbulencia que estamos viviendo actualmente. Rendimientos del Tesoro, ya lo vimos, 9.71, significa que la prima de riesgo de mercado 4.83. La beta desapalancada, vamos a mirar el tema de betas. Aquí tenemos betas. Hay un estudioso que es Aswad Damodaran, un indio originario de la India, que es profesor americano, muy estudioso y que permanentemente está estructurando información y compartiéndola sobre todo lo que tiene que ver con el mundo financiero y mundo de las inversiones. A él le debemos esto. Entonces, estas son las betas de
los distintos sectores económicos, ¿sí? Y aquí está entonces el real estate, los REITs, o sea, los fondos inmobiliarios, aquí operaciones y servicios, estamos estimando en este momento un beta del 0.81. Entonces, tenemos una beta del 0.81, prima de riesgo para Colombia 1.98, lo teníamos en febrero, aquí lo vemos, a febrero de este año estaría alrededor del 200 puntos básicos, 1.98 nos dio para esa fecha, y la devaluación para ese momento estaba en el 3%. Hemos asistido también a una corrección muy importante en la tasa de cambio. En este orden de ideas, si tenemos entonces tasa libre de riesgo 4.88 más la beta 0.81 por la prima de riesgo de mercado 4.83 y le adicionamos la prima de riesgo de Colombia. ¿Por qué? Porque si él va a invertir en Colombia, obviamente va a exigir una mayor tasa o una prima de riesgo por no invertir en el mercado americano, sino en el mercado colombiano, que representa mayor riesgo. Y entonces tendríamos adicionalmente la devaluación del 3% para calcular ese beta. ¿Y por qué necesitamos estimar la devaluación del peso colombiano respecto al dólar? Porque él hará su inversión en dólares y al final a él le interesa es cuál es el rendimiento en dólares de esa inversión. Por eso necesitamos estimar la devaluación. La rentabilidad entonces que él exigiría para sus recursos en dólares sería 10.77. Pero como necesitamos calcularla en pesos colombianos, toda vez que el inmueble se va a adquirir aquí y va a generar rentas en pesos, entonces el efecto de la devaluación es que la tasa de descuento o tasa de rentabilidad pasa de 10.77 a 14.10. Y se hace de esta manera. La rentabilidad en pesos es igual a la rentabilidad en dólares, ¿sí? 10.77 por 1 más la devaluación, 3%, más 1 por devaluación. Y me da 14.10. Esta sería entonces, en conclusión, la rentabilidad razonable que para este activo inmobiliario podría tener un inversionista en el contexto internacional. Nos quedaría faltando algo, y es que el concepto de liquidez. Observemos que estamos tomando el Standard & Poor's 500 y estamos diciendo que si él invierte en un instrumento libre de riesgo, gana 4.88. Si invierte en el mercado americano, en la bolsa de valores, en el Standard & Poor's y en cualquiera de las 3 bolsas, Dow Jones este que es el Standard & Poor's 500, va a obtener una rentabilidad de 9.71. Pero si él adquiere un inmueble en Colombia, él no puede tener la ventaja de la liquidez, es decir, la convertibilidad en dinero. Un inversionista tiene mentalidad de ladrón, entre comillas. ¿Por qué? Porque un ladrón, cuando va a entrar a robar, mira muy bien cómo entra, pero le pone más cuidado en cómo sale. Un inversionista, guardadas las proporciones, hace más o menos lo mismo. Mira muy bien cómo va a entrar la inversión, pero debe fijarse cómo desinvierte. El concepto entonces de liquidez es clave dentro de la tasa exigida. Y ya vemos y reconocemos que los inmuebles son activos de una limitada liquidez. Algunos son relativamente líquidos, pero en su conjunto
se reconoce a los inmuebles como de una acotada liquidez. Se requiere tiempo y a veces condiciones especiales para volverlo dinero. Entonces, nos quedaría faltando aquí para estimar con total precisión la tasa de rentabilidad que debe obtener este inversionista, el concepto de liquidez. Vamos a mirar enseguida algo alrededor de eso. Lo que sí es claro es que los inmuebles, es decir, como elementos físicos, no se transan en mercados cotizados, pero sí pueden hacerlo algunos títulos de fondos inmobiliarios cotizados. En Colombia, por ejemplo, PEI, Patrimonio de Estrategias Inmobiliarias, es lo más cercano a un REITs, fondo inmobiliario, cuyos títulos se cotizan en bolsa. Esto le da un plus adicional porque mejora bastante el tema de liquidez. Entonces, la estimación de la tasa de rentabilidad por método deductivo, entonces, incluye una tasa libre de riesgo, una prima de riesgo de mercado, considera el riesgo específico de la inversión inmobiliaria, ¿sí? Y debe incluir una prima de riesgo de iliquidez, ¿sí? Aquí entonces, vuelvo acá, me disculpan, a colocar la fórmula, esto es más. Entonces tenemos la fórmula tradicional. Algunas personas solamente toman esta primera parte. A decir verdad, no es un análisis completo. El riesgo país indiscutiblemente afecta una decisión de inversión por parte de un agente extranjero. Y el concepto de riesgo de iliquidez. Vamos a mirar esto de la prima de riesgo de liquidez. Algunos inmuebles son realmente poco líquidos y algunas veces para realizar un activo, en ocasiones hay que otorgar descuentos importantes. Esos descuentos en ocasiones pueden estar entre un 15 y un 30% respecto, por ejemplo, a empresas no cotizadas. Una empresa que está cotizada tiene un valor X en el mercado. Es lo que se denomina capitalización bursátil. Empresas similares que no cotizan en bolsa, el concepto de liquidez hace precisamente que tengan un castigo que puede oscilar entre estos rangos. Asimismo, un inmueble. Vamos a mirar entonces ya no con información del mercado americano, sino del mercado colombiano. Bonos del tesoro, perdón, bonos TES en Colombia para febrero estaban en el 5.90, el 27 de febrero. Comportamiento del IGBC. IGBC fue el primer índice que utilizó la Bolsa de Valores de Colombia, que, como lo decíamos, teóricamente debería representar o reflejar el comportamiento de la economía colombiana. Esto no es del todo cierto, toda vez que es pequeña, muy concentrada, pocos títulos, entonces no es un comparable. Y por eso vamos a mirar cómo tenemos grandes dificultades para estimar tasas de descuento a partir de la información local. Pero esta es la evolución. Arrancó en el 2001 en 1000 puntos y está aquí para esta fecha en julio del 2019, es decir, 18 años después, en 12.732. Si hacemos un análisis de rentabilidad promedio anual equivalente, estaríamos hablando de que la rentabilidad promedio para este periodo de tiempo estaría entonces en el 15.2%. ¿Sí? Pero resulta que en el año 2008 se tomó la decisión por parte de la Bolsa de Valores de Colombia de utilizar no el IGBC, sino el Colcap. Este índice Colcap básicamente tiene en consideración la variación de los rendimientos de las 20 principales acciones de mayor capitalización en el mercado colombiano. ¿Y qué nos arroja? Esto es bastante diciente, este gráfico. Arranca en el 2008
en 1000 puntos. Miremos este comportamiento y a julio del 2019 estaba en 1663, pero antier estaba casi en los mismos, estaba en 1050 puntos. Es decir, alguien que hubiese mantenido una inversión durante este tiempo, en términos de la capitalización que represente ese título, tendría realmente un desempeño demasiado discreto. Pero aquí hay una pregunta que debemos plantear, porque es muy diciente y porque esto refleja la dificultad de tomar indicadores del mercado local para hacer estos análisis. ¿Cómo así que una inversión en renta variable, como es el Colcap, Bolsa de Valores de Colombia, genera una rentabilidad acumulada promedio del 4.33%, cuando una renta fija ofrece una rentabilidad mayor? Esto contradice un principio de que la renta variable, por asumir más riesgo, debería tener un retorno mayor. Por eso hablábamos de rentabilidades esperadas y rentabilidades reales. Entonces, ¿qué podríamos hacer entonces con la información? Ya vamos terminando. El cálculo de la tasa de rentabilidad por CAPM con data colombiana. Entonces, ¿qué debemos tomar? Los TES. Un título de tesorería en febrero de este año, con vencimiento en el 2030, ofrecía una rentabilidad del 5.9. El rendimiento del IGBC 2001 a 2019, este indicador es más consistente y este nos permite tener de pronto por lo menos una data de mayor tiempo y más coherente. Entonces, 15.20 significa que la prima de riesgo de mercado para el caso colombiano es 9.30. Beta desapalancada del sector, 0.81, no hay prima de riesgo país, toda vez que los rendimientos tanto del TES como de las acciones incorporan precisamente la condición de la economía colombiana, por eso no se coloca, devaluación tampoco porque estamos trabajando en pesos, y nos daría entonces una rentabilidad en pesos del 13.43. Este debería ser para un análisis o un inversionista local una tasa de descuento para una inversión inmobiliaria calculada a través de CAPM. También entonces tenemos la misma pregunta. Resulta que la inversión inmobiliaria no es una inversión que tenga una gran liquidez. Entonces debería incorporarse una prima adicional por la iliquidez. Todo depende de las características del activo, como lo vamos a ver enseguida. ¿Qué limitaciones entonces tiene el CAPM para Colombia? Información escasa y en ocasiones poco confiable, mercado accionario con baja representación de los distintos sectores económicos. Básicamente es energía, petróleo, financiero. No están representados los más importantes sectores de la economía colombiana. Entonces, este indicador no es tan fiable. Además de que hay una relativa opacidad, no hay una gran transparencia a veces en las operaciones y hay alta concentración en las transacciones. Son 5 o 6 títulos los que representan un alto porcentaje de las transacciones en cada jornada en la Bolsa de Valores de Colombia. Y aquí tenemos un punto que es bien importante. Es que la tasa obtenida por CAPM teóricamente aplicaría para todas las ciudades del país y para una variedad de inmuebles, porque no distingue, sino simplemente toma características del país. Esto hace que se deban considerar algunos aspectos como la región donde se ubica el inmueble, la dinámica económica de la zona, la situación de oferta-demanda en el mercado y las características del inmueble, para poder estimar con bastante sustento una tasa de descuento. Y también esto último, dado que los mercados son dinámicos y las rentas, las tasas de descuento y los valores de los inmuebles son cambiantes, no es factible estimar una tasa única, ya que el mercado muestra que éstas se mueven en rangos de valores y por eso es conveniente utilizar enfoques de corte probabilístico para estimar entonces con mayor razonabilidad
la tasa. Finalmente hablemos de WACC, en tema de tasas de descuento. WACC. WACC es costo promedio ponderado de capital. ¿Y qué significa eso? Es el promedio de del costo de los recursos que financian una inversión, la cual puede incorporar o un número único o plural de activos en una inversión. Por eso, si yo voy a valorar un inmueble y no una inversión con un inmueble de por medio, yo no debo utilizar el WACC. No, porque, como lo decíamos al comienzo, un inmueble va a ofrecer una rentabilidad independiente de la forma como fue adquirido. La rentabilidad, entonces, de un activo no depende de su estructura de financiación, corresponde a la tasa de rendimiento mínima esperada del proyecto de inversión. Y obviamente esto sí es claro, y esta es tal vez una conclusión muy importante en el tema financiero, es que si la tasa de rendimiento de un proyecto de inversión es menor que la rentabilidad que ofrece el activo o ese proyecto, obviamente la empresa estará destruyendo valor o el proyecto está destruyendo valor. Y esto es bastante simple. El WACC básicamente toma como base el promedio ponderado de las fuentes de financiación de inversión. ¿Y cómo se financian los activos de una empresa? A través de la deuda o de recursos propios. Y entonces, para el tema de deudas, el costo actual y en algunas ocasiones el costo marginal, cuando una empresa está altamente endeudada. Entonces, asumamos que hay un activo que vale 2.500 millones de pesos, se compra con deuda 35%, recursos propios 1.625.000, el costo de la deuda antes de impuesto 10%, el costo del patrimonio 14%, y básicamente acá lo que hacemos es cuál es la participación o el peso que tiene el costo, la deuda, el costo de la deuda por su participación más el costo de los recursos propios por su participación. Y esto es lo que al final se conoce como el costo promedio ponderado de capital o por sus siglas en inglés WACC. La rentabilidad exigida de esa inversión debe ser igual o superior al costo de los recursos. Obviamente supone una gestión eficiente y acertada del activo inmobiliario. En conclusión, voy a valorar un proyecto de inversión donde tengo deuda y recursos propios, el WACC perfectamente. Pero si yo voy a valorar un activo independiente como tal, no debo utilizar o no debo considerar que va a tener una deuda, porque ahí lo que estaría es analizando es el desempeño de la inversión con ese activo subyacente. Y finalizamos con el impacto del momento actual en el valor de los activos inmobiliarios. Los inmuebles y la actividad económica. Los inmuebles son activos operacionales vinculados a una actividad económica, al margen de si estos son propios o arrendados. No, un activo se necesita para desarrollar una actividad. Y salvo la vivienda, que tiene esa doble connotación de activo, perdón, de bien de capital o bien para satisfacer una necesidad, todos los demás son activos de capital. La demanda de los inmuebles está generalmente asociada a la dinámica general de la economía y de cada sector. Y las rentas de los inmuebles se asimilan al residuo de la gestión comercial para el arrendatario. ¿Cuánto podrá pagar un arrendatario que desarrolla una actividad comercial en un local? El residuo de los ingresos menos los costos menos los gastos menos su margen de beneficio razonable. Y las rentas determinan en buena medida el valor de los activos inmobiliarios en función de la tasa de descuento. Pero, ¿qué pasa con el valor y la ocurrencia de eventos? Si son eventos pasados, en el valor actual solamente aportan elementos de análisis sobre el potencial de ese activo y de pronto el más probable desempeño futuro con base en la información histórica. Los eventos presentes impactan los fundamentales del instrumento de inversión. Pueden afectar hoy sus flujos y el nivel de riesgo asociado, provocando correcciones en el mercado. Y los eventos futuros
dada la limitada capacidad del ser humano de anticipar eventos futuros, las decisiones de inversión se basan en la percepción de la condición actual y el más probable efecto de las decisiones con efectos en el corto plazo. Ustedes pudieron observar hace tal vez un par de semanas o 3 semanas el comportamiento del petróleo, el precio del barril de petróleo y obviamente el efecto en todo lo que tenía que ver con empresas, actividades o proyectos petroleros. Son decisiones muy claves por la dependencia que tiene la economía del petróleo y por la gran importancia que tiene en las rentas en las finanzas. En el caso, por ejemplo, de Colombia, lo estamos viendo. No hay duda que el ser humano entonces va a tomar decisiones de comprar, de vender o de mantener a partir de la percepción actual, pero donde le va a dar gran importancia a los acontecimientos del día a día y menor importancia a lo que pueda eventualmente suceder en el mediano y largo plazo. Este es más o menos el comportamiento de un inversor. Entonces, como estamos en un escenario de incertidumbre, la inversión por naturaleza, perdón, el inversor por naturaleza muestra aversión al riesgo y por asumir riesgo exige y espera una retribución. El nivel de rentabilidad exigido y esperado tiene una directa correlación con la percepción del nivel de riesgo. Pero decíamos ahora, una cosa es lo exigido, lo esperado, lo observado, y otra es lo que en realidad se da. Pero, como lo veíamos en unas diapositivas iniciales, al final una inversión se resume en que es un juego de tasas de rentabilidad. Es un juego de anticipación. Por eso se habla de que frente al mundo de las inversiones todos somos especuladores. Intentamos apostarle y adivinar cuál es el más probable resultado a futuro. Y las condiciones actuales sugieren una contracción temporal en los ingresos y beneficios esperados de los inmuebles y pueden presionar al alza las expectativas de rentabilidad, tasa de descuento para los proyectos de inversión. ¿Qué puede pasar entonces y qué está pasando en este momento con el valor de los inmuebles? Se evidencia y se empieza a dar una disminución temporal de las rentas o ingresos. ¿Por qué? Van a aparecer periodos de vacancia. ¿Por qué? Por la rigidez de la oferta. Los inmuebles no puedo llevarlos para otra zona. Los inmuebles quedan. Y entonces esa vacancia va a hacer que precisamente las rentas tiendan a corregirse. Y hay entonces una moderación o reducción de los cánones. Y frente al tema de la tasa de descuento, esta tasa de descuento va a estar seguramente moviéndose en función de la inflación, en función de las tasas de interés, en función de la devaluación y el comportamiento de la economía colombiana en términos de PIB, que aspiramos tenga una reactivación lo más pronta posible. Pero quiero compartirles una pregunta. La reducción inminente en el valor de algunos activos inmobiliarios es generada por una disminución en las rentas previstas o por un incremento en la tasa de descuento, que son los dos factores claves en el valor de un inmueble. El valor de un inmueble estará en función de la renta que produce dividida la tasa de rentabilidad. ¿Qué podríamos decir? Me atrevo también a decirles, considerar una reducción de las rentas como efectivamente está pasando, que algunos arrendatarios están negociando, están acordando una disminución en el canon. Pero si por el tema de riesgo se piensa en un aumento en la tasa de descuento, esto no representa un doble castigo para el valor del inmueble. Dejo estas dos reflexiones sobre la mesa. Algo también interesante es, ¿cae la rentabilidad o el valor del inmueble? Si la renta cae, algunos podrían decir, no,
se está deteriorando la rentabilidad del inmueble. Este gráfico, el valor de un inmueble es la renta dividido la tasa de rentabilidad. La tasa de rentabilidad es la renta sobre el valor del inmueble y la renta es el valor por la tasa de rentabilidad. Cuando las rentas caen, ¿cae la tasa de rentabilidad o cae el valor del inmueble? ¿Sí? Si vamos al concepto fundamental económico, creeríamos que cuando la renta o beneficio cae, manteniéndose los demás fundamentales de la economía estables, es decir, nivel de inflación, tasas de interés, entonces no es la rentabilidad la que cae, es el valor del inmueble el que se contrae. Sin embargo, vamos a hacer algunas precisiones. No podemos sacar conclusiones de largo plazo por eventos momentáneos, así sean tan significativos como los que estamos viendo. No, porque, como lo vamos a ver enseguida en las conclusiones, creo que esta es de las últimas diapositivas, los activos inmobiliarios son activos con perspectiva de largo plazo. Esta es una diapositiva que quise incluir y que es de la empresa Deloitte, la firma consultora internacional, donde aparece que los sectores económicos tienen comportamientos muy diferenciados. Por ejemplo, el tema de alimentos. Frente a una crisis como la que estamos viviendo, el sector de alimentos tiene muy poca variabilidad, pero miremos hotelería y miremos el sector de viajes. Tienen una caída impresionante. Los inmuebles vinculados a esas actividades obviamente van a recibir ese impacto. A modo de conclusión, entonces, la realidad actual está y seguirá impactando las inversiones de los activos inmobiliarios. Se visualiza un ajuste en las rentas y los valores de los inmuebles, pero no obstante, como los inmuebles son activos de alta inversión y de perspectiva de largo plazo, las condiciones actuales, aunque tienen un fuerte impacto en el valor actual, considerando los datos actuales, la experiencia ha mostrado que en el mediano y largo plazo, los fundamentales de la inversión inmobiliaria tienden hacia la razonabilidad económica y la estabilidad. Por tanto, no es momento para decisiones desesperadas. Sin embargo, quizás se encuentre oportunidades para aquellos que necesitan gran liquidez. Esto era lo que quería compartirles. No me resta sino desearles muchísimos éxitos. David, muchísimas gracias. Tenemos acá en el módulo de preguntas 2 preguntas que nos escribieron. Entonces podemos ingresar ahí para dar respuesta. Preguntas, sí, ¿cómo no? Sí. Dice acá, ¿es posible que un activo se valorice si no se proyecta un aumento en sus rentas? ¿Por qué el mercado siempre considera que los activos inmobiliarios se valorizan? Interesante pregunta. A ver, no es lógico y no es sostenible en el tiempo que un activo vaya a valorizar cuando las rentas no siguen ese mismo comportamiento. Llega un momento en el cual el mercado hace la corrección. Nosotros aquí asistimos a ciertos fenómenos que no tienen mayor explicación desde la lógica económica. Los inmuebles, sobre todo residenciales, vienen cayendo de nivel en la tasa de rentabilidad y, sin embargo, los inmuebles residenciales vienen reajustándose de manera consistente año a año. No, lo lógico es que el valor de un activo y su valorización esté en función del potencial de beneficios que pueda generar. La segunda pregunta dice, antes del COVID, ¿has encontrado alguna razón para explicar por qué se observan unas tasas tan bajas en el mercado cuando los fondos inmobiliarios han manejado unas tasas muy superiores?
Por ejemplo, el estudio que ha realizado Colcapital para los fondos muestran tasas de capitalización para oficinas por encima del 0.7%. Bueno, aquí es bueno hacer una diferenciación. No es lo mismo la inversión en un inmueble único o en un activo de un monto bajo a un fondo inmobiliario que maneja distintos activos inmobiliarios de alto valor para clientes corporativos con contratos a largo plazo. Indiscutiblemente son dos cosas bien distintas. Lo que sucede es que los fondos inmobiliarios, aquí tenemos en el país alrededor de unos 30 fondos inmobiliarios, tampoco están mostrando en la realidad un desempeño muy notable. No, quizás en los análisis y en la evaluación financiera estén estimando una tasa de descuento del 0.7. Pero si vamos a mirar los resultados reales de los fondos, no están más allá del 7, 8, 9% en su conjunto de rentabilidad anual. ¿Sí? Y finalmente, el mercado es sabio y manda las señales. Solo queda en manos del inversionista encontrar dicha señal y aplicarla. Es cierto. Y lo complementaría con esto. En una crisis realmente hay grandes oportunidades para quienes sepan leerlas y sepan aprovecharlas. Dice Constantino Carvajal, saludos Constantino, los activos se valorizan fuertemente, las rentas no los alcanzan, por tanto se percibe en el mercado como si las rentas asociadas fueran cada vez menos. Es cierto, es la realidad, es decir, y esto hace referencia a la pregunta anterior hace un rato, no es lógico que las rentas vayan bajando y el activo vaya valorizando. No tendría sustento, no tendría respaldo. Y más temprano que tarde, el mercado entra a hacer esa corrección. Por aquí tengo a Juan Carlos Pérez, dice, saludos, siempre he tenido una duda del enfoque de mercado cuando aplicamos los flujos de caja descontado. Si esta metodología se aplica a un inmueble, digamos en Medellín, y a otro en Sonsón con características idénticas, matemáticamente el valor nos da igual, pero no pueden valer lo mismo. ¿Cómo evitar incurrir en este error? Lo vimos precisamente cuando hacíamos referencia a que el CAPM debe considerar, además de las variables macroeconómicas, ciertos factores claves de zona o región, características del mercado y especificaciones propias del inmueble. No hay duda, es un hecho, tienes toda la razón, no es lo mismo un inmueble en Sonsón que un inmueble en Medellín. Y la tasa de descuento debe arrojar precisamente esas diferencias. Aunque también la misma renta, de hecho, está haciendo esa diferenciación. El valor metro cuadrado de un inmueble en Medellín de características similares y tenerlo en Sonsón, obviamente ya confirma esto que estamos diciendo. Dice, estas variables se pueden explicar en los terrenos teniendo en cuenta los factores contables como la depreciación del terreno inmueble. No, los terrenos no se deprecian, salvo una condición excepcional. Los terrenos no se deprecian ni contablemente ni en la práctica. Se puede determinar si es viable la inversión en estos momentos, se puede tener una estimación positiva de acuerdo a la situación coyuntural, existen unas razones pertinentes para realizar una comparación del valor real o el valor presente. A ver, en el tema de terrenos es clave que un terreno va a tener un potencial de beneficios en función de ¿qué? De su potencial de edificabilidad, de acuerdo al uso establecido por norma, a las características y dinámica del mercado y a lo que el lote vaya a proporcionar en términos de metros cuadrados construibles. Esto es lo que le daría valor a un lote de terreno. Y obviamente, en proyectos de pronto
que puedan tener una duración de más de un año, un desarrollo inmobiliario sobre ese lote debería hacerse a través de un enfoque residual dinámico que tiene básicamente los mismos fundamentos que hemos visto. Al final es el valor presente de los beneficios futuros. Los test, dice acá, los test han subido cerca de 200 puntos básicos después del COVID. ¿Cree que las tasas de descuento se deberían aumentar en una proporción similar? No es tan simple porque en este momento la demanda que hay en el mercado por inmuebles está registrando una corrección a la baja, dado que hay muchos sectores económicos fuertemente impactados. Entonces, considerar un alza en la tasa de rentabilidad o tasa de descuento parece no tener mucho sustento. Sí. No sé si hay algunas otras preguntas. No, por ahora no tenemos más preguntas, David. Muchísimas gracias por esta charla tan interesante. A todos muchísimas gracias por conectarse y nos vemos nuevamente mañana a las 8 de la mañana en nuestra próxima conferencia y recuerden la próxima semana nuestro Encuentro Nacional de Avalúos. Que tengan una feliz tarde. Feliz tarde para todos.